Esto usualmente se hace con un IGBT más un diodo. Pero existen algunos em, dispositivos que permiten unir o tienen las características que permiten esta doble operación, ¿ya? El más común de ellos es el IGCT, que tiene un dibujo como el tiristor, solo que tiene doble línea. ¿Ya? Eso significa que por una línea, algunos le dibujan una flechita aquí, para indicar que por una línea se enciende y por otra línea se apaga. ¿Ya? Puede ser con flechas, y usualmente lo van a pillar sin flecha, que es más complejo dibujarlo con... Y en este caso nuestro circuito sería algo así. La característica del IGCT es que permite conducir corriente, ¿cierto? Para un lado, pero también permite bloquear voltajes. Entonces tiene la combinación que hacemos al lado izquierdo, que es el IGBT en serie con el diodo. Ambas características las puede hacer al mismo tiempo. Y nuestro convertidor en este caso quedaría con el inductor de este lado y con la carga capacitiva de este otro lado. O sea, con el filtro capacitivo y la carga. Estos dos circuitos son equivalentes. ¿Ya? Funcionan de la misma forma, tienen la misma característica. ¿Ya? La única tal vez diferencia es que el IGCT, que recuerden que el IGBT, aunque los nombres son similares, esto viene de Insulated Gate Transistor. Primero, tienen que fijarse que este IGBT es de la familia de los transistores, y ustedes lo pueden ver por el dibujo, porque el dibujo es un transistor. ¿Ya? En este caso no está bien exactamente dibujado, porque usualmente es con doble línea la entrada, y fue bien el transistor. Entonces indicando que hay aislación entre el gate y el circuito de potencia. Esa aislación es lo que le da el nombre, Insulated Gate. En el caso del IGCT, que es el segundo, viene de Integrated. A diferencia del IGBT, en este caso el IGCT es un tiristor, es de la familia de los tiristores. Esa es la primera diferencia. Y lo segundo, el IG que es común en ambos, en este caso viene de Integrated Gate. ¿Qué significa esto? De que el gate, el disparo, la señal de disparo del tiristor está integrada en el mismo tiristor, de tal forma de que el circuito que yo armo ahí me sirve para encender y para apagar. Y por eso viene el IG de acá arriba. ¿Ya? En cuanto a nombres son parecidos, pero por un lado la construcción o el tipo de semiconductor es totalmente distinto y la aplicación también es distinta. ¿Ya? El IGCT usualmente se aplica para convertidores fuente de corriente, mientras que el IGBT es para todo lo demás. Bien, ya. Otra característica que recuerden es distinta es que los semiconductores no funcionan ahora en forma complementaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la corriente del inductor siempre circulando. Por lo tanto, hay que lograr que hayan siempre un switch de arriba, de la rama de los bloques de arriba, del SA1, SB1, siempre tiene que estar encendido, y siempre uno, el SA2 y el SB2 tiene que estar encendido, de tal forma de que la corriente de entrada y pueda circular por
tenga un camino de circulación. ¿Ya? Si obviamente yo tengo un circuito trifásico, entonces voy a tener tres tipos de tres piernas, ¿cierto? Tres semiconductores superiores, tres semiconductores inferiores, y siempre tiene que haber uno de arriba encendido y uno de abajo encendido, mínimo. Pueden haber dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo operamos con este convertidor? Recuerden que vamos a ver primero un estado activo. Para simplificar el dibujo lo voy a dibujar como solo un switch, pero ustedes recuerden que es un transistor y un diodo. El A1, luego viene la resistencia, y aquí voy a conectar, mm, como voy a dibujar la mitad, entonces no es tanto problema. Ahí y ahí, el V2. Entonces con eso yo puedo hacer que la corriente I de entrada, la corriente que viene desde la parte de la fuente de corriente, pase a través de la carga y si es positiva, cargue al condensador y por lo tanto aumente el voltaje de salida. Perdón. ¿Ya? Luego tengo que pasar al estado contrario, o tengo que pasar a un estado cero, por ejemplo, en donde ya no estoy cargando la salida. Para eso tendría que poner en cortocircuito alguna de las dos fases, dependiendo de la que voy a generar el estado cero. Ya en este caso voy a hacerlo con la fase A. Entonces este punto se conecta a la carga y de la carga se conecta al otro transistor. A1, A2, B2. ¿Ya? Este es un estado transitorio, ¿ya? Que es el estado de overlap, en donde yo cortocircuito, enciendo el transistor A2 antes de apagar el transistor B2. Entonces, en este breve instante, yo tengo los dos transistores encendidos. Entonces, este se llama este estado de overlap. Y en este estado, una vez que yo enciendo el transistor A2, la corriente I, recuerden que en el primer estado circulaba por ahí, y generaba en la carga del condensador, en este caso la corriente I circula directamente por la fase A y por lo tanto se cortocircuita hacia allá. ¿Ya? Como es una fuente corriente, no va a producir un cortocircuito, sino que va a mantener una corriente constante. Y como la corriente circula hacia allá, la corriente que yo tengo en la salida es cero. Por lo tanto, en este estado de overlap, ya estoy, por un lado, encendiendo un transistor antes de que otro se apague, y por otro lado, estoy cortando la corriente de salida. Y por último, tendría el tercer estado, para lograr una conmutación, y que voy a mover esto un poquito. El siguiente estado, entonces, aquí voy a tener I, y ahora ya tengo completamente desconectado la carga.
La carga se conecta ahí, pero el regreso de la carga no se conecta a nada. Por lo tanto, ahora se queda separada la carga de la fuente. Y en este caso tengo entonces que la corriente I va a circular solamente por la fase y se va a devolver, mientras que la corriente I0 va a seguir siendo cero. A este estado le llamamos entonces un estado cero. El primero es un estado activo en donde yo cargo el condensador de salida. El segundo es un estado overlap, que es un transiente, ¿cierto? Este estado no se mantiene mucho tiempo, es solamente para la conmutación. Y luego viene el estado cero. Y en ese estado me puedo quedar también un rato, hasta que obviamente el condensador está alimentando a la carga. Tengo que señalarlo de tal forma de que se mantenga alimentando a la carga. ¿Ya? Ahora voy a pasar a otro estado para poder llegar al otro estado activo. Ahora, para quitarle corriente a la carga. ¿Ya? Para eso, desde el estado cero voy a encender otro switch para generar otro estado overlap. Pero esta vez voy a encender el switch de arriba. Entonces aquí tengo, aquí se me olvidó anotar, A1, A2, A1, A2, B1. La corriente I sigue circulando a través de la rama, por lo tanto no había corriente a la salida, pero sí enciendo el B1 antes de apagar cualquiera de los otros dos. En particular, después voy a apagar el A1. Por lo tanto, tengo que eh, forzar a que se encienda un semiconductor antes de apagar el siguiente para que la corriente siempre tenga un camino de circulación. Este estado también es un estado overlap. Y por último, para pasar al siguiente estado cero, voy a apagar A1. Y por lo tanto voy a quedar, perdón, el siguiente estado activo. Me voy a quedar conectado con B1 a la parte negativa de la carga y con A1, A2 a la parte positiva. Y en este estado tengo entonces la corriente de entrada, la corriente del inductor, va a circular en ese sentido, luego se va a devolver y va a irse de vuelta a la fuente. ¿Ya? Aquí pueden ver que esta vez le estoy sacando corriente al condensador. Entonces lo que hago es disminuir el voltaje. ¿Ya? Entonces, moviéndome entre estos estados, entre el estado activo 1, positivo, ¿cierto? Que vimos en el primer dibujo, y el estado activo del último dibujo, puedo ir cargando y descargando el condensador en forma activa, o sea, haciéndolo positivo o haciéndolo negativo. Y también puedo descargarlo a través del estado cero, en el cual si el voltaje es positivo va a disminuir hacia cero, y si el voltaje es negativo también va a disminuir va a aumentar hacia cero. Por lo tanto, yo puedo combinar esto. ¿Ya? Y recuerden que es importante notar que los dos estados overlap son transientes, ¿cierto? Aquí los dibujé solamente para que vean el cambio entre
el paso de un estado al siguiente usando overlap. Y el estado cero que yo puse acá es el estado cero de la primera fase, pero podría usar el estado cero de la segunda fase también. ¿Ya? Entonces los últimos dibujos van a ser pasar al estado cero y volver al original. Entonces voy a usar ahora el estado cero de la segunda fase, por lo tanto necesito pasar por un estado transiente primero, en donde conecto la segunda fase completa. ¿Ya? Este es un estado overlap, porque ¿qué es lo que pasó del estado anterior? Yo encendí B2, porque voy a apagar a 1, voy a generar un estado cero. Y por lo tanto la corriente aquí, en este estado overlap, circula y por ahí, a través de la, la fase, y se devuelve. Por lo tanto, la corriente aquí es cero. Una vez que tengo encendidos los dos, ¿ya? Y me aseguré de que hay siempre un camino para la corriente, es el objetivo del estado de overlap, ¿cierto? Puedo apagar el las dos y generar un estado cero. Entonces el siguiente estado cero va a ser un inductor, pero ahora estoy conectado. Genero un circuito cerrado para la corriente, pero esta vez con la fase B. Y la fase A no se conecta, por lo tanto queda desconectada, igual que el estado cero anterior. Esta vez es B1, B2, la corriente I circula a través de la rama y se devuelve, mientras la corriente de salida es cero, porque desconecté la carga de la fuente. Ahí llegué al estado cero haciéndolo, generando solamente Bs, o sea, perdón, encendiendo la fase B, y para volver al estado activo inicial, recuerden que tenemos el A1 y el B2 encendido. Por lo tanto, para pasar ese estado, lo que hago es pasar nuevamente por un estado transiente, otro overlap, en donde enciendo A1, y a otro lado mantengo encendido B1 y B2. Y con eso completo toda la secuencia de conmutación. Entonces ahí tengo A1, B1, B2, ¿ya? ¿Por qué hice esto? Porque ahora yo voy a apagar B1 para dejar encendido A1 y volver al estado activo original. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente circula a través de la rama B2 y se devuelve, lo que implica que la corriente de salida es cero. Y finalmente apago B1 y me quedo con, esto es overlap, ¿cierto? O traslape, y me quedo con el A1 encendido y con el B2. Y aquí tengo la corriente que circula a través de la salida y puedo, por lo tanto, cargar el condensador nuevamente.
ahí pueden ver que este estado es el mismo original y por lo tanto hice todo el dibujo de las distintas combinaciones que que el convertidor fuente corriente puede realizar, incluyendo el overlap. Como pueden ver, durante el overlap, estos son estados transientes, por lo tanto funcionan solamente un pequeño tiempo, pero durante el overlap la corriente de salida es cero. Por lo tanto, si el overlap es muy grande, va a afectar al valor medio de la corriente de salida, lo fundamental de la corriente de salida, si es un inversor. Y por lo tanto tenemos que hacer que el overlap sea lo más pequeño posible, mientras asegure que los transistores o los IGCTs van a mantener siempre un camino para la corriente, ¿ya? Para eso siempre se define a partir de los tiempos de encendido y apagado del semiconductor, ¿ya? Asumiendo que se demora un cierto tiempo en encender y en apagar, yo tengo que tomar el mayor de esos tiempos y ese es el mínimo tiempo de overlap que yo puedo generar, ¿ya? Generalmente un poquito más, considerando que algún factor de seguridad. Bien, entonces ahí tienen el análisis del convertidor fuente de corriente, pasando por todos los estados hasta llegar del estado activo positivo, pasamos hasta el estado cero de la fase A, después al estado activo negativo, después al estado cero y volvemos al estado activo, pasando por las 4 posibles combinaciones de overlaps. ¿Ya? Si ustedes ven los 4 overlaps, los 4 son distintas combinaciones. Bien, ok. Eso quiere decir que los señales de disparo para generar esta forma de onda, voy a generar una forma de onda cuadrada, ¿ya? Esto es el tiempo. Y voy a dibujar I0. Y el I0 va a pasar por las 4 distintas combinaciones que yo puedo generar y que revisé arriba, ¿ya? Entonces, el I0 va a pasar de un estado positivo a un estado activo, que es el primer estado. No voy a dibujarlo en 0 para hacerlo simétrico. Un estado 0, luego un estado positivo, luego otro estado 0, y luego un estado negativo. Y vuelvo al estado 0. Entonces me queda una señal, una onda cuadrada, pero que tiene cierto, no es totalmente cuadrada, sino que tiene un pulso positivo y un pulso negativo. Entonces la idea es encontrar cuáles son las distintas conmutaciones de S1A, SA1, SA1, S1, A1, SA2, SB1, SB2. ¿Cuáles son las distintas combinaciones que tengo que lograr para cada uno de estos estados? ¿Ya? Como estoy en un tiempo eh, de operación bastante grande, no vamos a considerar los overlap, ¿ya? Lo vamos a considerar que se producen justo en la conmutación, ¿ya? Pero no vamos a dibujar ese estado. Entonces, el, eh, voy a partir con el estado activo. En el estado activo tengo A1 y B2 encendidos. Por lo tanto, tengo A1 encendido y B2 encendido. Los otros dos están apagados. Luego en el estado negativo, en el estado activo negativo, que es el estado que tengo ahí al medio,
tengo el V1 y el A2 encendido. El V1 y el A2 encendido, mientras que los otros dos están apagados. Entonces ahí tengo los estados activos, es bastante simple definir cuál está encendido y cuál están apagados. Ahora veamos el estado cero. Yo tengo que pasar del estado positivo a un estado negativo, por lo tanto estoy en el estado positivo, que es el estado 1, por ejemplo, voy a poner nombre para poder identificarlos, y tengo que pasar al estado 5. Por lo tanto, me conviene pasar a través del estado 0, en donde tengo el A1 y el A2 encendido. Entonces, para pasar del estado activo al negativo, tengo el A1 y el A2 encendido. A1 y A2. Y tengo el V1 y el V2 apagados. Luego, para pasar del estado 5 a nuevamente el estado 1, tengo que pasar por un estado 0, que es el estado 7, en donde tengo V1 y V2 encendidos. Por lo tanto, acá al final tengo V1 y V2 encendido, y A1 y A2 apagado. Lo mismo que tengo al principio. Entonces tengo A2, A1 y A2 apagado, B1 y B2 encendido. Y con eso tengo los estados de conmutación. ¿Ya? Recuerden que el estado transiente, todos los overlaps, están justo en los puntos de conmutación. Es decir, todos los overlaps estarían aquí. Aquí hay un overlap, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, estoy en el estado 1, aquí, en este segmento. Luego produzco la conmutación hacia un estado 0, que es el 3, y paso por un estado 2, que es el transiente, y llego a un 3. Luego paso por un 4, que es transiente, y llego a un 5. Un 6 transiente, llego a un 7, que es un estado 0. Y el mismo estado 7 que estoy acá. Y luego paso a un 8, que es transiente. Ahí tengo toda la secuencia que dibujé anteriormente. Bien. De este dibujo podemos concluir la lógica que hay entre los distintos estados de conmutación, ¿ya? Por ejemplo, puedo ver que SB2 es el negado de SA2. Cuando el SB2 está encendido, el SA2 está apagado y viceversa. Y pasa lo mismo con el SB1, es igual al negado de SA1. Es decir, yo necesito solamente un set, necesito saber cómo funciona la pierna A, la fase A, y de inmediatamente puedo definir qué es lo que va a pasar con la fase B. Ahora, ¿qué pasa cómo defino eso entre A y B? Ahí es más complejo porque aparece el estado 0. Ahora, el estado 0, yo lo dibujé acá pasando primero desde el estado positivo al estado 0, pasar a través, perdón, de un estado positivo al otro estado positivo pasamos por la fase A primero y luego por la fase B. Pero eso es arbitrario. O sea, ustedes podrían haber hecho pasar primero por la fase B para llegar a un estado 0 y después llegar al mismo estado activo, negativo. ¿Ya? Es la decisión de la persona que diseña la modulación. Entonces, en este caso, la relación entre el A y el B no es tan clara porque depende del estado. En el estado 1 son negados,
el A1 y el A2, mientras que el estado 3 y 7 son iguales, ¿no? Lo cual hace un poco difícil la modulación y eso es parte de va a ser uno de los proyectos que ustedes pueden elegir, ¿ya? Cómo hacer la modulación de este convertidor a partir de una forma más lógica, ¿ya? Por eso no lo vamos a hacer acá porque va a estar dentro del proyecto. Lo que sí vamos a ver acá es qué pasa cuando conmutamos. Es decir, aquí yo estoy aplicando una señal cuadrada o un pulso constante en todo el lado positivo y después un pulso constante en todo el lado negativo. ¿Qué pasa si yo quiero, en este caso, hacer una señal que no sea cuadrada, sino que tenga una cierta eh, conmutación? Entonces voy a hacer lo mismo anterior, voy a dibujar los pulsos de disparo, los voy a obtener a partir de la corriente de salida que quiero, ¿ya? Y esta vez entonces voy a querer una corriente de salida que no es constante en el segmento positivo, sino que va a estar conmutando. Es decir, voy a hacer que conmute 3 veces. Positivo y 3 veces negativo. Obviamente podría hacerlo con mute mucho más, ¿cierto? Pero el dibujo me quedaría más complejo, por un lado, y lo otro es que los convertidores fuente corriente, como permiten una gran cantidad de potencia, usualmente conmutan a muy baja frecuencia para evitar las pérdidas de conmutación. Además, los IGCTs tampoco pueden conmutar a frecuencias muy altas, o sea, siempre son menos de 1 kHz. Así que 1 kHz son 20 veces la fundamental. Eso es el máximo que podrían lograr. En cambio, con los IGBT, o particularmente si usan MOSFET, por ejemplo, podrían conmutar a 100 kilos, 500 kilos, incluso hasta las nuevas tecnologías de GaN, de nitruro de galio, pueden conmutar hasta 1 mega o 2 MHz. Así que el rango de frecuencia de conmutación depende mucho del semiconductor que estamos usando. Entonces, cómo deberían ser los pulsos de conmutación para esta forma de onda? Ya, esto es entonces I0, es la que va hacia el condensador, ¿cierto? Y aquí tengo SA1, SA2, SB1, SB2. En los estados positivos es fijo, siempre tengo que tener el A1 y el B2 encendido. Por lo tanto, aquí siempre tengo el A1 y el B2 encendido, mientras el A2 y el B1 están apagados. Me faltó línea aquí. Y el estado negativo también es siempre fijo porque es el mismo. En el estado negativo tengo entonces A2 y B1 encendidos. En cada estado negativo tengo A2 y B1 encendidos. A2 y B1, A2 y B1. Y por lo tanto los otros dos están apagados.
Los estados cero, como ya les dije, podemos hacerlo a través de la fase, la fase A, sí, hacer un cortocircuito en la fase A o un cortocircuito en la fase B, ¿ya? Vamos a utilizar una lógica parecida a la que hay en la figura de la izquierda, en donde en el semiciclo positivo vamos a utilizar solo el estado cero en la fase A, es decir, el estado cero 3, número 3. Ahí en ese estado tengo encendido el A1 y encendido el A2. Entonces tengo encendido el A1 y encendido el A2, encendido el A1, encendido el A2, encendido el A1, encendido el A2 y el B1 y B2 están apagados. Entonces B1 está apagado y B2 está apagado. Luego, en el otro semiciclo, en negativo, utilizamos el estado 0,7, en donde el B1 y el B2 están encendidos. Entonces, en ese estado tengo B1 encendido y B2 encendido, B1 encendido, B2 encendido, B1 y B2. Y eso se repite acá, B1 y B2. Entonces genero esta señal y aquí genero esta señal. Y los otros dos están apagados, por lo tanto yo apago y apago. Ahí. Fíjense lo que resulta. Con esta selección de estados ceros que hicimos, el SA1 y el SB1, es decir, los dos switches de arriba, funcionan en forma complementaria, tal como lo habíamos visto en la casa en el lado izquierdo. Estos dos funcionan en forma complementaria. Se mantiene esa lógica. Y el A2 y el B2 también mantienen la misma lógica, son uno complementario del otro. La diferencia está en que en el caso del A1 y B1 son exactamente igual a la 1 y B1 que yo tenía en el lado izquierdo, es decir, conmutan una sola vez en el ciclo. Mientras que la 2 y B2 conmutan mucho más, conmutan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en el ciclo. Sí, porque estoy haciendo conmutar seis veces esto. ¿Ya? Entonces, esto conmutan seis veces, ese y este de acá. ¿Qué significaría esto en la práctica? Significaría que el, el switch A1, o sea, los switches A1 y B1, los dos switches de arriba, se calentarían mucho menos porque estoy conmutándolos menos. Por lo tanto, las pérdidas de conmutación son menores. Mientras que la 2 y B2 lo estoy conmutando mucho más. ¿Ya? Recuerden que en este caso son 6 veces, pero puede ser hasta 20 veces. Por lo tanto, lo voy a estar calentando más. Esta asimetría en el funcionamiento, entonces va a hacer que los switches de abajo, el B2 y el A2, como se calientan más, envejezcan más rápido y se produzcan fallas en este caso. Ahora, ¿por qué pasa eso? Es porque yo definí un estado cero fijo en cada uno de los semiciclos. Y por lo tanto, como lo definí un estado fijo, el tipo de conmutación que hago siempre sigue la misma lógica que tengo arriba. Es decir, siempre va desde el 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelve al 1. 7, 8 y vuelve al 1. Y esa secuencia de conmutación me va a generar entonces este patrón de disparo. Lo cual no es bueno, como ya les mencioné. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Sí, lo que pasa en la realidad es que yo ocupo esta secuencia en este sentido, del 1 al 8, una vez para conmutar, hacer la primera conmutación y luego me devuelvo al revés. O sea, me devuelvo desde el 1
paso por el 8,7, 6,5 y vuelvo al estado activo negativo. Es decir, que voy cambiando el estado cero. Ya no uso siempre el estado cero de la fase A, en este caso, y de la fase A en este segmento, ¿cierto? Ya no uso el estado cero de la fase A, es el estado cero número 3, en este segmento completo, y el estado cero de la fase B es el número 7 en el otro segmento, sino que los voy cambiando cada vez que necesito un estado cero. Es decir, si tengo necesito un estado cero, pongo el 3. Si después tengo que pasar a otro estado cero, pongo el 7. Después pongo el 3, después pongo el 7, después pongo el 3 y pongo el 7. Al hacer eso, las conmutaciones van a cambiar. ¿Ya? Veamos cómo resulta usando esa lógica. Y con eso vamos a terminar acá. Entonces, queremos hacer lo mismo que el caso anterior. Queremos hacer una conmutación de los 4 interruptores. Y una corriente de salida. ¿Ya? Para simplificar, la corriente de salida la voy a dibujar justo en los cuadritos, así que no tengo para qué hacer las guías. Bueno, igual las voy a hacer, pero me van a ayudar para que no me complique. Y para el negativo, entonces, ahí termina. Entonces la guía del 1 va ahí. Es mucho más simple, ¿cierto? El 2 va acá. Y ahí termina. Entonces, veamos el estado cero, perdón, los estados activos primero. Los estados activos siempre tenía en el estado positivo, activo positivo, tengo el switch A1 y el B2. Eso no cambia. Entonces tengo I0, SA1, SA2, SB1, SB2. El A1 y el B2. A1, B2. A1, B2. A1, B2. Y los otros dos son 0. Y en el estado negativo tengo lo contrario. Tengo el A2 y el B1. A2, B1. Y durante el estado negativo, entonces, los complementarios son 0. Ahí. Y ahora vamos a ir cambiando la lógica. ¿Ya? Entonces, primero vamos a utilizar un estado 0,3, el estado 0 de la fase A. Por lo tanto, voy a tener el A encendido y el A encendido, mientras tengo el B apagado y el B apagado. ¿Ya? Ahí ya estamos parecidos al de arriba, ¿cierto? Pero en el siguiente estado vamos a usar el estado 7.
el estado donde el B está encendido. Entonces, apago el A, mantengo el apagado, enciendo el B y mantengo el B encendido. Luego voy a ocupar el estado 03, porque ocupé recién el 7, ¿cierto? Entonces voy a encender el A y voy a apagar la fase B. Luego voy a encender la fase B. Por tanto, mantengo el B encendido y el A lo voy a apagar. Ahora voy a encender la fase A, enciendo A, apago B, apago B, y luego enciendo B. Entonces tengo el B encendido, el apagado, y acá me quedo con el apagado y el B encendido. ¿Ya? Como pueden ver ahora, efectivamente, la corriente de salida es exactamente la misma. ¿Ya? Los estados que genera la corriente de salida, el estado positivo y el estado cero, son exactamente los mismos. Lo único que cambia es cuál estado cero estoy usando. ¿Ya? En este caso, entonces, ocupé el estado cero número 3, que sería aquí. Luego ocupé el estado 07, acá ocupé el 3, el 7, el 3 y el 7 al final y al principio. Entonces los fui rotando. Y al ir rotándolos, las lógicas de conmutación son exactamente las mismas. SB1 es negativo de SA1, SB2 es negativo de SA2. Pero ahora, las formas de onda de la fase A, tanto positiva como negativa, son muy similares. Ya no es que una se quede pegada mientras la otra conmuta, sino que en este caso las dos están conmutando. ¿Ya? Estamos conmutando un patrón de disparo que es más o menos fijo. Si se fijan, el mismo patrón de disparo en los 4 semiconductores, lo único que pasa es que está desplazado. ¿Ya? Son dos pulsos, un pulso ancho, después un pulso cero, después otro pulso ancho positivo, después un cero grande y después un pulso pequeño. Eso se repite en todos los casos. Y por lo tanto, como la cantidad de pulso, el pulso de disparo es exactamente el mismo en todos los semiconductores, las pérdidas van a ser las mismas. Van a estar conmutando todas la misma frecuencia de conmutación. Y en la práctica, este tipo de estados es el que se usa. ¿Ya? Ahora, queda pendiente entonces, como ya les dije, que lo que tienen que hacer en uno de los proyectos es cómo genero a partir de una señal de modulación, ¿cierto? Yo voy a tener una señal de modulación sinusoidal, eh, cómo genero estos pulsos de disparo, cómo a partir de una comparación con triangular, ¿cierto? Lo mismo que vamos a hacer, lo que hicimos en el fuente de voltaje, genero ciertos pulsos de disparo, esos cómo se van a traducir acá. Hay una cierta lógica que no es compleja, pero la idea es que ustedes la encuentren. Hay otras formas de conmutar, ¿cierto? Que no es con PWM, como ya les he dicho, no es usando una triangular, sino que es a través de eh, técnicas por ejemplo, de eliminación selectiva de armónicas. ¿Ya? En la eliminación selectiva de armónicas es una técnica en la cual yo calculo la corriente de salida. Yo calculo cuáles son los ángulos que necesito en la corriente de salida. Por ejemplo, en este caso necesito un ángulo alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. No, en realidad solamente necesito 3 porque el otro es todo simétrico. Es simétrico con respecto al punto central aquí al pi medio. Entonces yo necesito 3 ángulos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y con eso puedo calcular completamente la forma de onda. ¿Ya? Porque la parte entre pi medio y pi es el simétrico, ¿cierto? Y entre pi y 2pi es el negativo de eso. Y esos 3 ángulos yo los determino a partir de un cálculo que me permite eliminar armónicos. Por ejemplo, como tengo 3 grados de libertad, yo puedo controlar la fundamental y eliminar el armónico 5 y el armónico 7.
que recuerden que los armónicos 5 y 7 son los armónicos característicos de un convertidor trifásico. ¿Ya? En este caso es monofásico, así que no es eh, tan directamente en la aplicación. Aquí yo podría, por ejemplo, eliminar el tercero y el quinto, ¿ya? Usualmente son números impares, son armónicos característicos, porque los armónicos pares no aparecen en los sistemas eléctricos. Es muy difícil que aparezcan porque producen energía que se empieza a disipar. Entonces, al calcular los ángulos, yo automáticamente genero o calculo cuál va a ser la forma de onda que tengo que aplicar. Exactamente lo mismo que hicimos aquí con I0. Y una vez que tengo I0, a partir de esa forma de onda, yo calculo las secuencias de disparo, que son las que hicimos exactamente acá arriba. ¿Ya? Todo eso se puede calcular en forma algorítmica, ¿ya? Usando algún tipo de algoritmo. Entonces yo ahora aplico el estado 1, después aplico el estado activo, perdón, después aplico el estado 7, uno de los ceros, ¿cierto? Después aplico otro estado activo, después otro estado 0 y así. ¿Ya? De tal forma de que se cumpla con que las conmutaciones sean balanceadas, que conmuten las dos fases, todos los semiconductores conmuten más o menos lo mismo. Por supuesto, los estados de traslape, los estados intermedios, ¿cierto? Transientes, eso se genera en forma automática en la conmutación. ¿Ya? Eso, el sistema de control no debería preocuparse de eso, sino que una vez que detecta que estoy conmutando, automáticamente al momento de encender, de querer apagar un switch, un interruptor, tengo que encender otro anteriormente, de tal forma de que hayan tres semiconductores, como ustedes ven ahí en todos los estados transientes, siempre tengo tres semiconductores encendidos en este caso. Bien, una vez que pueden lograr los pulsos de disparo, ustedes tienen entonces la corriente. Y la corriente es la que se aplica esta corriente es la que nosotros aplicamos a la carga, ¿ya? Ahora, si la aplicáramos directamente, tendríamos que a la carga le llegan pulsos de corriente. Y si la carga es inductiva, como la mayor cantidad de los motores, por ejemplo, o LEDs, o incluso una carga resistiva, pero con un cable largo, en realidad es una carga inductiva resistiva, no le puedo aplicar pulsos de corriente, porque un inductor no puedo cambiar en forma instantánea la corriente, si no voy a producir sobrevoltajes. Entonces lo que se hace es colocar un condensador de filtro, que es el que tenemos acá arriba. Ese condensador de filtro nos permite entonces hacer que esta corriente I0, llegue, que es una corriente de pulso, ¿cierto? I0 pasa a través de un filtro capacitivo y recién ahí va a la carga. ¿Ya? Pongamos que la carga es inductiva resistiva. Entonces, al hacer eso, este condensador absorbe todas las variaciones rápidas de corriente y genera en sus terminales un voltaje que es mucho más sinusoidal. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, recuerden que en el caso del condensador, esta es la corriente IC, la corriente IC es igual a la variación de voltaje, y esto en este caso sería igual a I0 menos I carga. Es decir, el voltaje, la derivada del voltaje es igual a la corriente, por lo tanto, eh, estos pulsos de corriente van a producir subidas, como es constante, ¿cierto? Me va a producir que la derivada de corriente sea positiva en el primer segmento, ¿cierto? De 0 a pi, y pulsos pendientes negativas en el segmento entre pi y 2 pi. ¿Ya? Entonces, en forma esquemática, aquí no es exacto este dibujo, ¿cierto? Ustedes lo pueden obtener exacto cuando lo simulen, pero en forma esquemática ustedes pueden ver que en estos segmentos positivos, el voltaje
va a crecer. Después en ese momento, cuando es cero, el voltaje baja, después crece, baja, crece, baja en cero, y de aquí tendría que pasar a negativo, ¿cierto? Y con los pulsos negativos, yo hago que el voltaje baje. Entonces esto baja, ahí llega a cero, después yo hago que el voltaje aquí baje, baje más, baje de nuevo y suba. Y al subir aquí debería llegar a cero en este momento. Ahí. Así más o menos el esquemático de el voltaje de salida, del voltaje del condensador. Si este voltaje del condensador se lo aplico a una resistencia, entonces la corriente de salida también va a tener esta forma, ya porque tiene la misma forma del voltaje y la corriente. Si se lo aplico a una carga RL, como por ejemplo la que tengo dibujada ahí, o un motor, o cualquier carga RL, la corriente que voy a obtener, aquí ya no me quedan muchos colores, voy a volver a hacer rojo, la corriente que voy a obtener va a ser la corriente que me genera esa carga cuando le aplico este voltaje, por lo tanto va a ser una corriente mucho más sinusoidal, con un cierto ángulo de desfase debido al inductor, ¿cierto? Pero una corriente mucho más sinusoidal que en el caso del fuente de voltaje, donde el fuente de voltaje yo estoy aplicando pulsos de voltaje y por lo tanto hago que la corriente suba y baje en forma lineal, ¿cierto? Por eso me genera un ripple de corriente. En este caso no estoy aplicando pulsos de voltaje, sino que estoy aplicando un voltaje que tiene ripple, que tiene algo de ruido. Y por lo tanto la corriente y carga va a ser mucho, mucho más sinusoidal. Esa es una de las grandes ventajas del convertidor fuente de corriente, que la calidad del voltaje de salida, de la onda que le aplico, la forma de onda que le aplico a la carga, tiene mucho mejor calidad. O sea, no tiene tantos armónicos. Y los armónicos que tiene son mucho menores. Pero uno de los grandes problemas que tiene, y con esto vamos a terminar, es eh, que es muy difícil diseñar ese filtro de salida, este condensador, cuando quiero utilizarlo para un motor. ¿Por qué? Porque cuando quiero utilizar eh, lo que tengo aquí en la salida, ¿cierto? Es un condensador y un inductor, un circuito LCR, cuya impedancia con respecto a la frecuencia tiene una característica que en un punto resuena, ¿cierto? Cuando la parte, la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva, la impedancia crece, se hace infinito porque el denominador se hace cero. No se hace cero por la resistencia, ¿cierto? Pero se hace muy alto. Y en esa frecuencia de resonancia, si yo aplico una pequeña corriente, ¿ya? Recuerden que el voltaje que se ve en los terminales es la corriente por el voltaje. Si yo aplico una corriente a esta frecuencia, el voltaje que se va a generar es muy alto.